Aleluya. Gracias, Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por la vida, la salud que nos das. Te agradecemos, Señor, por toda tu bendición en nuestra vida. Esta mañana pido, Señor, que el Espíritu Santo continúe como lo has hecho en tiempos pasados, ministrando tu palabra al corazón de cada oyente. Señor, pedimos que esta mañana tú abras nuestro entendimiento para conocer las verdades que tú has declarado en tu palabra y que nosotros podamos conformar nuestra vida, Señor, a esa imagen gloriosa a la cual tú nos has llamado, la imagen de Cristo Jesús, tu Hijo amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos esta mañana, hermanos, en el nombre del Señor. Si trajo su Biblia, continuamos esta mañana en el estudio, una iglesia sabia. Dijimos que el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, nos dijo que debemos de caminar en sabiduría, ¿verdad? Porque vivimos en tiempos malos, en tiempos difíciles. Y por razón de que el mundo cada día se pone peor, nosotros los que hemos sido liberados o salvados de ese mundo, ese sistema mundano, debemos, ¿verdad?, declarar la verdad que Dios salva, libera y transforma vidas aún en medio de la oscuridad en la cual vivimos. Empezamos hablando acerca de las mentiras, si podemos decir así, los errores de la cultura religiosa. Estamos hablando de ellos. La semana pasada cubrimos creo que 2 o 3 de ellos. Y quiero continuar esta mañana hablando simplemente como repaso. Les digo que en 1 de Timoteo 3:15 el apóstol Pablo nos dice, le dice Pablo a Timoteo: te escribo para que sepas y cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si nosotros no nos paramos por la verdad, si nosotros no declaramos la verdad, no hay nadie más realmente en el mundo a quien se le ha dado la verdad de Dios, sino que a la iglesia. No hay ningún club, ninguna organización que tiene ese llamado, simplemente la iglesia del Señor. Y dijimos que hay muchas mentiras en las cuales el diablo quiere engañar a la iglesia para que no sea la iglesia que Dios quiere que seamos, para que no vivamos una vida, ¿verdad?, santificada en Dios en medio de la oscuridad mundana. Y dijimos que primeramente empezamos con la mentira de que la persona que dicen que Dios quiere que todo sea bendición en nuestra vida, que Dios quiere sobrebendecirnos. Pero como les dije, Efesios 1:3 nos dice que Dios ya nos bendijo en los lugares celestiales con toda bendición espiritual. O sea que no es necesario de que nosotros pensemos que todo en nuestra vida tiene que ser algo que, ¿verdad?, que nos afecta bien, o que nos sentimos bien, o que todo va a caminar como si no hubiera ningún problema para los hijos de Dios. No, todos tenemos problemas, todos enfrentamos situaciones. ¿Por qué? Porque vivimos todavía en un mundo caído. Todavía hay gente que trata de hacer lo malo. Todavía hay personas que intentan, ¿verdad?, destruir lo que Dios quiere edificar. Dijimos que Jesús en Mateo 5 enseñó acerca de las bienaventuranzas. ¿Quiénes son los bendecidos del Señor? Y vimos ahí que el Señor nos dio esa enseñanza. Y que no vemos ahí, como mucha gente piensa, que Jesús es simplemente un Santo Claus espiritual, ¿verdad?, que nos está dando simplemente regalos del cielo todos los días, y que nosotros, ¿verdad?, nunca debemos enfrentar ningún problema, ninguna situación así. Pero también vimos que hay otra verdad, otro error, otra mentira de la cultura religiosa que explota a la gente por dinero. Pedro dijo que vendrán falsos maestros que en su avaricia, ¿verdad?, explotarán al pueblo. Nosotros tenemos que ser sabios en cuidarnos de ese tipo de chantajería, si le puedo decir así, bajo el tema de que es algo espiritual. Porque el evangelio no habla de las cosas, o no viene para darnos a todos una vida confortable en un mundo caído. De hecho, si vamos a Lucas capítulo 21, y quiero continuar, la semana pasada hablé de esta tercera mentira que la cultura religiosa, ¿verdad?, nos intenta dar.
y es que el plan que Dios tiene para nuestra vida es un plan hermoso. Como digo, Dios tiene un plan hermoso para tu vida. Hay de hecho un tratado que habla de eso. Pero el plan que Dios tiene para nuestra vida muchas veces es menos que lo que nosotros o el mundo consideraría algo hermoso. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús nunca enseñó eso. Nunca vemos a Jesús venir al pueblo y decirle, Dios tiene un plan hermoso para sus vidas. De hecho, en Lucas 21, el Señor dijo a sus discípulos, aquellos que lo seguían, quiero leer el versículo 5, dice de Lucas 21, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no será destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, o sea, el Mesías, el ungido de Dios, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Note lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos ahí. Es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán. Note lo que el Señor les está diciendo. No, Dios tiene un gran plan hermoso para tu vida. No, vienen cosas terribles sobre la tierra y de esas cosas te afectarán a ti o les van a afectar a ustedes, mis discípulos. Echarán mano de vosotros y los perseguirán. Dice, y los entregarán a las sinagogas, o sea, las autoridades religiosas inclusive los van a perseguir, y a las cárceles, y seréis llevados delante de reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Así que nosotros, Jesús nos dijo, vendrían tiempos a sus discípulos, a todos los que le siguen a Él, donde vendrá no un hermoso plan para tu vida, pero solo que pensemos que la persecución y las cosas difíciles son el gran plan. Pero dice el Señor, y esto lo harán por causa de mi nombre. O sea, a los que seguimos al Señor, el Señor nos dijo, esto es lo que el mundo les va a ocasionar. Pero les dice en el verso 13, cuando esto suceda, ¿qué dice? Esta es ocasión no para quejarnos, no para ninguna otra cosa, sino para dar testimonio. O sea que en medio de estas situaciones difíciles, donde habrá guerras, donde habrá reino contra reino, donde habrá, dice, hambres, pestilencias, todo esto, echarán mano, nos perseguirán, echarán inclusive a algunos a la cárcel, las autoridades religiosas inclusive también perseguirán a los discípulos de Jesús, pero el Señor dice, en medio de todo eso, a esto yo los he llamado, para dar testimonio. O sea, testimonio de Él, testimonio de Cristo. En el verso 14 dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, eso no parece un cuadro que el Señor está pintando de algo tan, ¿verdad?, maravilloso, que todo el mundo quisiera venir y dar su vida a ello. No, el Señor está diciendo, van a venir tiempos difíciles, pero dice, yo quiero que ustedes sepan de antemano, esto es lo que les espera, pero también será una oportunidad para dar testimonio. Yo les daré palabra de sabiduría. Dice que aquellos que se oponen no podrán resistir. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre.
nosotros tenemos que reconocer que la gente que sigue realmente a Cristo no será aceptada por un mundo en tinieblas. No será reconocida, no será, ¿cómo diré? No se hablará bien de ellos, sino que todos aquellos que seguimos al Señor en los últimos días y más nos acercamos a la venida del Señor, dice, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. O sea que en los últimos tiempos el Señor dijo que su nombre será despreciado, su nombre será aborrecido. Y luego dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros promesa de Dios eterna. No solamente para aquí en el mundo, pero eterna. Y luego dice en el verso 19, y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Brinque al versículo 33. Dice, el cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. O sea, tenemos que entender que lo que el Señor nos ha dicho es la verdad y se cumplirá. Y dice, mirar también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un ladrón vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. O sea, estos tiempos van a sorprender al mundo, pero no nos deben de sorprender a nosotros, porque el Señor nos ha advertido de antemano. Así que esta mentira que dice, ¿verdad? Que el Señor tiene un plan hermoso para tu vida. Me entrega tu vida al Señor porque el plan que Dios tiene es hermoso. El plan que Dios tiene de hermosura vendrá. Y será cuando el Señor venga, cuando el Señor nos lleve a nuestra eterna morada que es en el cielo con Él. Pero mientras estamos aquí, Dios nos ha puesto para dar testimonio de la verdad. Velad, el Señor dice, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Alguien dice, pastor, yo no quisiera pasar por todo eso. ¿Quién le gustaría pasar por todo eso? Claro que a nadie nos gustaría, pero el Señor nos dijo que esto vendría. Y nos dijo aquí, vela en oración. Dice, en todo tiempo orando, que seáis ¿qué? Dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Así que el Señor aún nos dijo, ora. ¿No quieres pasar por todo esto? Ora, que puedas escapar todo esto y que estés de pie delante del Hijo del Hombre. Así que el plan hermoso que la cultura religiosa ofrece no es bíblica. No es bíblica. Hay mucha gente a veces toma la escritura y como digo, y tenemos que ser sabios y no darnos a aquello simplemente porque se oye bonito. Ya les he dicho en Jeremías capítulo 29, hay una escritura que mucha de la cultura religiosa le gusta usar porque se oye bonito, pero nosotros no debemos de usar la escritura para simplemente, ¿verdad?, apaciguar la incomodidad, si podemos decir así, de la gente. En Jeremías capítulo 29 hay una promesa que Dios hace al pueblo de Israel y como digo, mucha gente la toma fuera de contexto y piensa que es algo que puede declarar simplemente para sentirse bonito. Vamos a verla en Jeremías capítulo 29. Aquí el Señor está hablando a través de Jeremías al pueblo, a su pueblo. Vamos a empezar en el verso 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, le dice Dios a su pueblo, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. O sea, Dios dijo mis pensamientos hacia el pueblo de Dios es pensamiento de ¿qué? De paz. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios últimamente quiere para su pueblo. No de maldad. Dios no quiere hacerle mal a su pueblo. Para darnos un fin, dice, que nosotros esperamos. Entonces, dice, me invocarás, verso 12, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Ahora el Señor está diciendo lo que ellos van a hacer. Dice el Señor, me van a invocar, van a orar a mí en ese tiempo, porque los planes que yo tengo para vosotros son buenos. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová,
y haré volver vuestra cautividad y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y los haré volver al lugar de donde os hice llevar. O sea, fueron a la esclavitud por su desobediencia a Dios. Verso 15. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Note, el Señor les está diciendo, ustedes dicen, Dios tiene profetas para nosotros en Babilonia. Y dice el Señor que el rey que está sentado sobre David, todo el pueblo que mora en la ciudad y los hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los hijos malos que, dice que de tan malos que no se pueden comer. ¿Qué está diciendo el Señor? Dice, cuando el Señor dio la palabra y la orden de que el pueblo de Israel tendría que ir a Babilonia, ¿verdad? Por esos 70 años en la esclavitud, Dios dio esa orden y muchas personas no creyeron eso. Muchas personas de Israel dijeron, no, Dios tiene para nosotros profetas que nos van a profetizar en Babilonia, ¿verdad? Algo bueno esperaban ellos, porque acuérdense, la promesa es, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Y esa promesa Dios se la dio a Israel, pero les dijo, y todo aquel que no obedece la palabra de que yo he dado, que ellos tenían que someterse al rey de Babilonia por esos 70 años, Dios dice, yo voy a enviar contra ellos la espada, la hambre y la pestilencia. Y luego verso 18 dice, los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y les daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las ciudades que los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, no habéis escuchado, dice Jehová. Oíd pues palabra de Jehová, vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Y luego en el verso, vamos a regresar al verso 4. Y quiero regresar ahí por esta razón. Esta escritura que mucha gente usa y que la cultura religiosa popular le gusta usar, mira, Dios tiene un futuro bueno para ti, Dios tiene una esperanza. Sí, es la verdad, Dios tiene eso. Pero no como la gente aplica esa escritura para darle a todos el creer que mañana se va a poner todo bonito. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Dios le dio esa palabra a Israel, ellos iban a ir a una esclavitud de 70 años. O sea que muchos de los que entraron a la esclavitud, que ya eran de edad avanzada, no iban a salir de esa esclavitud. Y eso no quiere decir que Dios no tenía un plan para hacerles bien a ellos. Porque Dios les dice algo interesante aquí en el capítulo 29, verso 4. Vamos a empezar ahí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas. Mire lo que Dios les dice. Cuando ustedes vayan ahí como esclavos a Babilonia, ¿van a qué? Van a edificar casas. O sea, no van a ir nada más ahí como esclavos, van a edificar, van a hacer lo que yo les mando y las van a habitar, van a plantar huertos y comer el fruto de ellos. Verso 6, cásense, engendren hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allí y no disminuyan. Dios les está dando una dirección al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Él tiene buenos planes para ellos, pero esos planes no van a ser hasta después de 70 años. ¿Cuántos de nosotros esperaríamos a Dios 70 años para que cumpliera la promesa de que Él tiene buenos planes para nosotros? Y por eso digo, cuando la gente usa esa escritura simplemente para darle a alguien una esperanza que se sienta bonito, no leen el contexto. Y la pregunta es, ¿esperaría yo 70 años para esperar la promesa de Dios que se cumpla? Porque esta era una promesa que iba a pasar de generación a generación. Por eso Dios les dice, cuando lleguen ahí, cuando entren a la esclavitud, van a edificar casas, casen a sus hijos, casen a sus hijas,
siembren y planten huertos porque van a necesitar, porque van a estar ahí 70 años. Dios no los quería que estuvieran ahí simplemente de oquis, aunque iban a estar en esclavitud. Dios les preparó el camino. Mire, la bondad de Dios. Dios tenía buenos planes, pero los planes eran para el futuro. Los planes eran para esa generación que iba a salir de la esclavitud. Como dice, muchos de ellos iban a morir en la esclavitud. Porque si tú tenías 70 años cuando entraste como esclavo a Babilonia, iban a durar 70 años la esclavitud, no ibas a vivir. Ibas a morir en esa esclavitud, pero tus hijos sí iban a vivir. Los hijos de tus hijos sí iban a ir adelante. Entonces, esa generación que iba a salir, Dios le dice para mi pueblo, yo tengo buenos planes para vosotros, pensamientos de paz, no de mal. Y por eso Dios les da esas instrucciones. Cásense, casen a sus hijos, ¿verdad? Engendren, planten huertos. Y verso 7 les dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Mire, Dios les dice aún, van ustedes a pedir por la paz de esa ciudad donde ustedes van a estar esclavos. Y Dios les da estas instrucciones específicas. Dice, rueguen por ella a Jehová. ¿Ve? Ahí donde tú vas a estar esclavo, vas a orar por esa ciudad. Vas a orar que la paz, ¿verdad?, esté sobre esa. ¿Por qué? Porque Dios quería proteger al pueblo. No era un tiempo para que Babilonia estuviera en guerra y que el pueblo de Dios fuera destruido ahí en la esclavitud. Entonces Dios dijo, oren ustedes aún por la paz de esa ciudad. ¿Cuántos de nosotros oraríamos por la paz de la ciudad donde nos han esclavizado? Pero Dios da estas instrucciones específicas y por eso nosotros tenemos que ser personas que decimos, si Dios lo dice, aunque no lo entendamos, aunque a nosotros nos afecte en una manera que no nos guste, Dios sabe lo que hace. Y Dios les dijo a ellos, yo tengo este plan para vosotros. Así que procuren ustedes, ahí donde están, rogar por la ciudad donde están esclavizados. Porque, verso 8, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que sueñan. Porque falsamente les profetizan en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. ¿Quiénes eran esos profetas? Esos los profetas que decían, no, esta esclavitud no va a durar. Había un profeta, creo que se llamaba Ananías, que dijo, esta palabra que Jeremías trae, que de 70 años vamos a estar en esclavitud, no es de Dios. Esta esclavitud nada más va a durar 2 años. Y por haber profetizado eso, ese profeta murió en esos 2 años. Dios trajo un juicio sobre él porque profetizó en contra de lo que Dios había dicho por el profeta Jeremías. Entonces en el verso 10 les dice, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, todos digan 70. Es una vida entera, ¿no? Si tú entraste en esclavitud como niño, quizá podrías salir, quizá algún día saldrías, pero ya serías viejo. Pero esa promesa Dios le dijo, se cumplirá después de 70 años, dice en Babilonia, yo los visitaré. O sea, yo regresaré a ustedes y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer volverlos a este lugar. O sea, la tierra que Dios les había prometido. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que Dios, cuando Él dice algo, Él tiene toda la razón? Cuando Dios dice algo, lo dice porque Él sabe lo que viene. Cuando Él les advirtió al pueblo que no desobedecieran su palabra, ellos pensaron que podían hacerlo, ¿verdad?, sin ninguna consecuencia. Y se dieron cuenta que no era así. Pero gracias a Dios por su misericordia, porque aún Dios es misericordioso. Y dice la Escritura en el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Ve? Entonces esa promesa era una promesa que iba a cruzar generaciones, una promesa que, como digo, nosotros, la verdad es clara, no hay nada mal con esa verdad. La verdad es que Dios es un Dios que tiene hacia nosotros pensamientos de paz, pero los tenía también hacia Israel, pero los llevó así por ese camino porque Él había determinado que ellos necesitaban salir de esa tierra que Dios les había dado para que
a través de esas décadas ellos pudieran valorar lo que Dios les había dado. Entonces nosotros podemos decir la verdad. Dios es un Dios que piensa bien hacia su pueblo, sí. Dios es un Dios que promete no mal al pueblo, sí. Pero el mal que ellos experimentaron en el juicio no era porque Dios quería mandarles lo malo, era porque ellos habían escogido el camino ese por su desobediencia. Así que Dios, aún en medio de ese juicio, hizo la provisión para ellos, para el futuro y para el futuro de sus hijos. Así que esa escritura tiene una buena verdad, simplemente que se aplica mal por mucha gente hoy, no leyendo el contexto. Cuando usted oiga que alguien usa escritura, dígale, ¿has leído tú el contexto de esa promesa? Esa promesa es verdad para Israel y es verdad para nosotros, pero eso no quiere decir que mañana, verdad, todas las cosas van a salir bien y que no va a haber ninguna situación que nos haga inconformes. Así que el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida no es que tú, verdad, vas a tener una vida que no tendrá ningún problema, sino que es, verdad, una vida y todo lo que incluye en tu vida que es derramada para la gloria del Señor, como dije la semana pasada, que murió por nosotros. En medio de todo ello es dar nuestra vida completamente, es, verdad, volcar todo lo que somos sobre Él para que Él sea glorificado. Aleluya. Vamos a Tito capítulo 3, al libro del Nuevo Testamento, el libro de Tito. La cuarta mentira o error de la cultura religiosa que tenemos que también ver es la que dice, y empecé la semana pasada a hablar un poquito de esto, que el hombre tiene libre albedrío. ¿No ha oído usted esa? Todos tenemos libre albedrío y podemos venir a Dios cuando nosotros querramos. Y el hombre, y les dije la semana pasada, tiene libre albedrío. Todos tenemos la capacidad de elegir, todos tenemos la capacidad de libre albedrío, pero el libre albedrío del hombre sin Cristo no es libre, está atado por el pecado, es un prisionero, dice la Biblia, a el pecado. Así que el Señor les advirtió a la gente religiosa de su día que si no creían en Él, ¿qué les dijo? Moriréis en vuestros pecados. Vimos la semana pasada que es indispensable que una persona nazca de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. En Juan capítulo 3 y verso 3 leemos eso. Pero aquí en Tito, en el capítulo 3, Pablo le llama a este nuevo nacimiento que es indispensable para entrar al reino de los cielos. Dice Pablo a Tito que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea que la salvación no viene por lo que nosotros hacemos, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y note aquí este nuevo nacimiento que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, es necesario que nazcas de nuevo para entrar al reino de los cielos. Aquí en Tito capítulo 3 y verso 5, por favor, ponlo. Dice el Señor, dice Pablo aquí, lo determina el nuevo nacimiento, lo describe como el lavamiento. ¿Ve? Cristo dijo, si no nacieres de agua y del Espíritu, y este nacer de agua es el lavamiento de la regeneración. O sea, cuando nacimos de nuevo somos regenerados, ¿verdad? Entonces, ese nacimiento, dije la semana pasada, viene de arriba, es un nacimiento de arriba. La regeneración viene por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo renueva en nosotros, nos da un corazón nuevo, nos da un espíritu nuevo y pone Dios su espíritu en nosotros. Dije la semana pasada que la regeneración, ¿verdad?, precede o viene antes de la fe. El hombre no cree para nacer de nuevo. El hombre primero, Dios le ministra vida, le suministra vida, le da un corazón nuevo para que pueda creer. Si Dios no hace esa obra, el hombre no puede creer. Así que la
mentira de que nosotros tenemos libre albedrío y podemos escoger venir a Dios cuando querramos no es verdad. Eso no es lo que la Biblia enseña. Cristo dijo en Juan capítulo 6 y verso 65 que nadie viene al Padre, ¿verdad? Nadie viene al Padre si no le fuere dado. Nadie viene a Cristo si no le fuere dado del Padre. El Padre tiene que darle a una persona la autoridad, la habilidad de poder venir a Cristo. Por eso la idea de que, ¿verdad? Cuando nosotros determinemos, cuando nosotros querramos, podemos venir a Cristo y entregarnos nosotros a Él cuando querramos. Y no es verdad, no es lo que la Biblia enseña. Porque Jesús dijo que al que viene a Él, dijo el Señor, no le echaré fuera. Pero antes de decir eso, dijo, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Así que es la acción de Dios en el nuevo nacimiento, en la regeneración del corazón, que inicia, ¿verdad?, el proceso para que el hombre pueda creer. Tú no puedes creer en el Señor si el Padre no te da acceso a Cristo. Y por eso decimos que nos salvó por misericordia. No nos salvó porque nosotros escogimos, no nos salvó porque nosotros quisimos. Y si nosotros estamos en Cristo hoy y somos salvos, tenemos que agradecer a Dios y tenemos por qué agradecer a Dios. Porque sabíamos, es como una persona que anda en la oscuridad y no encuentra su manera de salir a la luz, pero al fin, ¿verdad?, se le abre la puerta y puede entrar a la luz. Y da gracias a Dios, porque si no se le abriera la puerta, nunca hubiera podido encontrar el camino, ¿verdad?, hacia la luz. Y gracias a Dios, que es por el Evangelio que Dios abre el entendimiento de todo aquel a quien Él le da el derecho, ¿verdad?, de venir a Cristo Jesús. De hecho, en Juan capítulo 1, Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ve? Dios les dio la potestad, la autoridad para ser hijos de Dios. Yo le doy gracias a Dios que un día Él me alcanzó a mí. Yo le doy gracias a Dios que Él me encontró a mí. Yo no lo encontré a Él. Yo vivía en una idea religiosa, pero yo no buscaba a Dios porque necesitaba un Salvador. Mucha gente busca a Dios, dice, personas vienen a la iglesia, pero no vienen buscando a Dios, vienen buscando la solución a sus problemas. Vienen buscando, ¿verdad?, una respuesta a algo que necesita componerse en su vida. Entonces solamente Dios puede abrir el corazón para que una persona reconozca que es un pecador y que sin la salvación de Cristo se va a perder. Y gracias a Dios que un día Él nos dio la habilidad, nos dio el derecho de venir a Cristo y conocerlo. Y cuando nosotros entendemos eso, solo Dios puede abrir la puerta para que una persona venga a Cristo en su misericordia. Cuando nosotros podemos entender eso, será el día que nosotros empezamos a entender lo que significa el temor del Señor. El temor del Señor. Porque si no fuera por Él, ¿dónde estuviera yo? Estuviera muerto en mi pecado, muerto en mis delitos. Pero gracias a Dios que un día Él me alcanzó. Puede decir gloria a Dios. Amén. Ahora vamos a hablar uno más. Quiero darle o dos más realmente antes de terminar esta mañana. Vamos a Romanos capítulo 10. Esta mentira de la cultura religiosa también nos dice que no hay que hacer tanto de la salvación de Dios, porque el hombre está bien como está. O sea, Dios no espera que nosotros hagamos lo imposible. Dios simplemente espera que nosotros hagamos lo mejor que podamos hacer, ¿verdad? Y que Dios, haciendo nosotros lo que podemos hacer, Dios nos acepta, porque Dios es amor.
dice la cultura religiosa popular. Pero lo que esto es simplemente una justicia artificial creada por el hombre, donde se siente como que está bien. Yo estoy bien, tú estás bien, todos estamos bien. Como digo, a veces nosotros vamos a ministrar o vamos a asistir a un servicio fúnebre y todas las personas que se mueren, todos los difuntos, ¿verdad? De alguna manera u otra van al cielo. Muchas veces los predicadores hablan acerca de la gente que mira a esta persona y hablan de lo bueno que fueron y traemos todas las personas, ¿verdad? Que apoyan eso y fue una persona buena, hizo esto y lo otro. Y está bien, o sea, no hay problema en recordar a una persona. Pero eso no es lo que necesita esa persona para entrar al cielo. No importa qué tan bueno haya sido, porque es una justicia propia. Romanos 10, el Señor nos dice en su palabra aquí en el versículo 2, Pablo describe, dice, porque yo les doy testimonio, hablando del pueblo de Israel, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, no conforme a un conocimiento según Dios. Dice, tienen celo de Dios. Hay gente que tiene un celo religioso, pero dice, no conforme a la ciencia o al conocimiento verdadero. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Note esa expresión. Los judíos ignoraron la justicia de Dios revelada en el Antiguo Testamento por el profeta o por el padre de la fe que era Abraham y toda la historia que Dios tiene ahí. Dice, ignoraron la justicia de Dios y procuran establecer una justicia propia. Por eso dije yo, es una justicia artificial, creada por el hombre. No, yo estoy bien, no soy tan malo, ¿verdad? Hay otras personas que son peores y nos comparamos con otras personas y nos sentimos bien. Pero Pablo dice aquí, el pueblo de Dios rechazó la justicia de Dios. Dice, y aunque tenían celo de Dios, no se conformaron a lo que Dios determina que el hombre necesita. Dice, y procuraron establecer la suya propia y no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Y qué sucede cuando una persona no se sujeta al camino de Dios, a la justicia de Dios, a lo que Dios dice, como Dios dice que debe ser? Cuando hablamos acerca del nuevo nacimiento, dijimos que es indispensable. O sea que Jesús dijo, el que no nace de nuevo no entrará al reino de los cielos. Así que importante es saber que uno ha nacido de nuevo, que tiene un nacimiento de lo alto, de Dios, y que Dios transformó nuestro corazón. Y luego aquí dice, no se sujetan al camino de Dios, a la justicia que Dios declara. ¿Y cuál es esa justicia? Bueno, esa justicia es la justicia que es por la fe. Así que los judíos trataron de justificarse ellos mismos, llevando adelante una justicia propia, pensando que ellos podían obedecer los mandamientos y la ley de Dios, ¿verdad? Completamente para que Dios los aceptara. Pero la ley tenía ¿cómo diré? Tenía una altura tan alta que ellos nunca podían llegar a eso. Tenía un requisito tan estricto y tan un requerimiento de la ley que el hombre por su pecado no podía mantener y no podía alcanzar. Entonces Dios nunca dio la ley para que nosotros la obedeciéramos y estuviéramos bien con Él. Fíjese, Dios dio la ley para decirnos lo que era el pecado y qué tan lejos nos habíamos apartado de Él. Entonces Dios le podía dar al hombre justicia, pero no guardando la ley. ¿Por qué? Porque ya la había roto, ya había quebrado la ley. En el libro de Gálatas, el capítulo 3, vea conmigo, y esto podríamos seguirlo a través de toda la Biblia, pero simplemente vamos a ver algunos versículos que Pablo escribió a la iglesia con este tema de la justicia de Dios. En Gálatas 3 y verso 26, Pablo dice, pues todos sois hijos de Dios
por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo somos hijos de Dios? No por nacimiento. Y hay otra, no vamos a cubrir esta, pero esa es otra de las mentiras de la cultura religiosa. Todos somos hijos de Dios. Mentiras. La Biblia no dice eso. Todos somos creación de Dios. Dios nos creó a todos. Tenemos vida por Dios. Pero los hijos de Dios solo son hijos por la fe en Cristo Jesús. Esa es la única manera que Dios admite hijos a su familia. Dice, sois hijos de Dios por la fe. Eso lo debe subrayar en su Biblia, en Cristo. Dice, uno puede ser hijo de Dios teniendo fe en Mahoma, en Buda. ¿Será hijo de Dios porque cree en algún otro Dios? Simplemente que sea sincero. No hay muchos caminos a Dios. Hay un camino a Dios y es por medio de Cristo. Entonces, el que es hijo de Dios es porque ha puesto su fe en Cristo Jesús, dice aquí Pablo. Y luego en Romanos capítulo 3, en el libro, la epístola de Romanos, el capítulo 3, vamos a ver el versículo 22. Romanos 3, ¿veis? Verso 22. Escribe Pablo, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Note, la justicia de Dios viene por medio de la fe en Cristo Jesús. Acuérdense que los judíos quisieron ellos establecer su propia justicia. No se sometieron a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Aquella que Él da cuando uno pone su fe en Cristo Jesús. Y esa es la única justicia que Dios acepta. ¿Por qué? Porque es una justicia perfecta. Es la justicia de su Hijo. Alguien dice, ¿una persona es salva por obediencia a la ley? No. La obediencia no es un requisito para la salvación. La obediencia es un fruto de la salvación. El hombre puede obedecer, la mujer puede obedecer a Dios porque es salva. No porque no es salva. La persona que no es salva no obedece a Dios de su corazón. Puede religiosamente guardar, ¿verdad?, cosas externas de la religión, pero en su corazón no obedece a Dios porque lo ama. Lo obedece a Dios porque es un requisito religioso que debe hacer. Entonces Pablo dice aquí que la justicia que Dios da, la justicia que agrada a Dios, la justicia que Dios ha prescrito para poder estar bien con Él, es la justicia que viene por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso dice que los que son de Cristo son aquellos que han puesto la fe. Los que son hijos de Dios son aquellos que tienen fe en Cristo Jesús. Esta justicia Dios la da por medio de Jesucristo. Dice, para todos los que creen en Él. O sea, es una fe, una justicia que viene por la fe. Por eso decimos, justificados pues por la fe, dice Romanos 5, tenemos paz para con Dios. Y dice, porque no hay diferencia. ¿No hay diferencia en quién? Ni en judío ni en gentil. Todos la necesitamos. Así que esta justicia que Dios da es una justicia que no es nuestra, es una justicia externa a nosotros, pero que Dios nos la acredita, si podemos decir así, nos acredita a nuestra cuenta. Esa es la justicia que una persona necesita para entrar al reino de Dios. Esa es una justicia que solo Dios da, ¿verdad? Cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Él abre nuestros ojos, nuestros oídos para vernos como pecadores, nos atrae a Jesucristo, creemos en Él porque Él nos da un corazón nuevo, Él nos da y nos suministra vida, nos levanta, por decir así, de los muertos espiritualmente y nos da la habilidad de creer. Y cuando creemos, nos da esa justicia que le pertenece a Cristo Jesús. Le dije a una persona en una ocasión, ¿sabías tú que tú no eres salvo por tu obediencia? Tú eres salvo por la obediencia de otro. Y se puso a discutir conmigo. Le dije, puedes discutir todo lo que quieras, pero la obediencia que tú y yo le damos al Señor, si somos creyentes, es porque lo amamos. No porque nos estamos tratando de ganar algo, no porque nos estamos tratando de ganar la salvación. Si eso fuera, sería una salvación de obras. Y la salvación no es por obras, es un don de Dios. Amén.
Así que estamos agradecidos por el Señor, con el Señor por eso. Y le dije, en Romanos capítulo 5, la Biblia nos dice que por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos, ¿verdad? En Romanos capítulo 5, se la voy a dar para que usted la busque ahí después. Verso 19, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. ¿Cómo somos justificados? Por nuestra fe en Cristo Jesús. Y cuando nosotros creemos en Él y ponemos toda nuestra fe en Él para salvación, la obediencia de Él es acreditada a nosotros. Y esa obediencia que Dios nos acredita a nuestra cuenta, nos ayuda y nos empodera para nosotros entonces diariamente en nuestro caminar, mientras somos santificados, obedecer a Dios. Pero nuestra obediencia no es la que nos salva, es la obediencia de uno. Gloria a Dios para siempre. Cristo obedeció al Padre perfectamente y es lo que uno necesita para poder entrar al reino de Dios. Esa obediencia. Y por eso decimos, ponemos toda nuestra confianza en nuestro Salvador. Que lo que Él hizo por nosotros fue suficiente. Y cuando tú entiendes eso, como digo una vez más, empiezas a entender el temor del Señor. ¡Wow! Dios lo hizo todo por mí. ¿Qué debe ser mi respuesta? En agradecimiento a Dios por ello. Es vivir para Él. Es obedecerle con todo mi corazón. Aleluya. Y para Él sea la gloria. Puede decir amén. Así que no hay, hermanos, ninguna razón por la cual nosotros tendremos que establecer, como los judíos querían hacer, nuestra propia justicia. ¿Ve? Yo no me respaldo en lo que yo hago y lo que he hecho. Yo me respaldo en lo que Dios ha hecho por mí. Yo agradezco al Señor por lo que Él, todo lo que Él obedeció al Señor. Y la obediencia de Cristo es acreditada a mí por fe en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Qué puedes alcanzar si no es por mí? Y como le digo, la semana pasada me acordé de ese corito que mi madre le gustaba cantar. Si no fuera por el Señor, ¿verdad? ¿Qué fuera de mí? Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? Nada. No puedo hacer nada para poder ganarme algo que solamente Dios puede otorgarme y darme. Así que las mentiras religiosas de la cultura popular, ¿verdad?, caen muy cortas. ¿Por qué? Porque Dios lo que nos da por gracia. Y quiero una vez más terminar con esto. Vamos a Hebreos capítulo 13. Y por último, y voy a ser breve con esta porque, aunque podríamos desarrollar quizá todo esto un tema, porque la Biblia habla de ello, y simplemente para ver lo que la Escritura nos dice. Hebreos capítulo 13. Y es la mentira religiosa que ha entrado inclusive mucho a la iglesia visible, y es que uno puede ser homosexual y cristiano. Inclusive déjeme decirle que hay hasta iglesias, sectas que ordenan a hombres, a mujeres como pastores que son homosexuales. Y es una cosa que no podemos evitar nosotros en esta cultura porque es una realidad. Puede ser una persona homosexual y ser cristiano. La Escritura nos advierte concerniente a la sexualidad, ¿verdad?, que ha sido afectada, que ha sido quebrantada, si podemos decir así, en la humanidad. Y aquí en Hebreos 13, el verso 4, el escritor de Hebreos nos dice, honroso sea en todos el matrimonio. O sea que todo el que quiera casarse, es una honra poder casarse, no hay nada malo con ello. Y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros, ¿qué dice? Los juzgará Dios. O sea que aquí el escritor de Hebreos nos da a entender que en el matrimonio, donde Dios creó la sexualidad para dar su expresión,
es el lugar donde Dios aprueba esta expresión de, de nuestra manera de ser, porque Dios nos creó seres sexuados, Dios nos dio nuestra sexualidad, pero Él la ordenó cómo debería de usarse. Y se debe de usar en el matrimonio. Cuando hay un pacto de matrimonio, dice, el lecho sin mancilla, o sea que lo que se hace ahí en el matrimonio es aprobado por Dios porque esta es entre dos personas que han comprometido sus vidas en ese pacto. Pero aquellos que no actúan de esa manera, los fornicarios y los adúlteros, dice, los juzgará Dios. O sea, bien claro lo que Dios piensa de la sexualidad que está mal usada o está quebrantada. Los fornicarios, ¿qué es la fornicación? De aquellos que cometen actos sexuales fuera de un pacto de matrimonio. Se le llama la fornicación. ¿Qué es el adulterio? Los actos sexuales cometidos fuera del matrimonio, que es el pacto, ¿verdad? O sea, personas que no están casadas y actúan en una manera en contra de lo que Dios cree, la sexualidad es fornicación. Aquellos que están casados con otra pareja y tienen actos sexuales fuera de ese matrimonio es un acto de adulterio. Y también los actos sexuales del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, son cometidos, dice la Biblia, por homosexuales. Así que si una persona es casada y comete un acto sexual con el mismo sexo, o sea, un hombre y una mujer casada, y el hombre tiene acto sexual con otro hombre, eso es adulterio, aunque es un acto homosexual, porque ha violado el pacto matrimonial. O sea, una mujer también que sale de su pacto matrimonial con su esposo y tiene un acto sexual con una mujer, es también fornicación, si no está, adulterio, si está casada. Una persona que no está casada y comete un acto con una persona del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, pero no está casada, es un acto de homosexualismo, pero es fornicación, se considera fornicación. Porque es lo que Dios nos dice aquí, fornicación, adulterio, Dios lo juzgará. Así que la pregunta, ¿puede un homosexual ser cristiano? Hoy en la cultura popular religiosa se contesta en lo afirmativo. Sí, una persona puede ser homosexual y puede ser cristiano, pero ¿qué nos dice la Biblia? Eso es lo que nos dice la cultura popular religiosa. Pero si nosotros vamos a hablar de y le expliqué todo eso para decir, si vamos a hablar nosotros de que una persona que comete actos sexuales con una persona del mismo sexo, que decimos nosotros es un acto homosexual, que esa persona puede ser un cristiano, entonces nosotros podríamos hablar de un cristiano adúltero o un cristiano fornicario. ¿Puede un cristiano que vive en adulterio llamarse cristiano? Bueno, no hay tal cosa como, sí es cristiano, pero es un adúltero. No, sí es cristiano, pero vive en fornicación. ¿Sí? Es muy posible que esa persona se llame cristiano, pero un cristiano no puede vivir de esa manera porque no es la naturaleza que Dios ha llamado al creyente vivir. Y que el nuevo nacimiento nos aleja de esas cosas. No que una persona que es cristiana no pueda cometer un acto de adulterio, un acto de fornicación, o sea, de pecar contra Dios, pero arrepentirse, pero no vivir de esa manera. El homosexual es una persona que tiene esos actos sexuales con una persona del mismo sexo y vive en esa condición. Así que no podemos decir que una persona homosexual puede ser cristiano, ni como podemos decir tampoco que una persona adúltera es un cristiano, pero es un cristiano adúltero o es un cristiano fornicario. No, la Biblia nos dice aquí en 1 de Corintios, vamos a ir aquí a 1 de Corintios y no tengo tiempo para, como digo, ampliar todo esto, pero simplemente les voy a dar la escritura para que usted lo pueda
ver. En 1 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo, escribiendo ahí a la iglesia en Corinto, les dice, empezando en el versículo 1, dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ahora, quiero que noten, en este capítulo Pablo está hablando de dos diferentes clases, distinciones de personas. ¿Quiénes? Los injustos y los santos. O sea, los creyentes, que son los santos, y los que no creen, los que están fuera de Cristo, son los injustos. Dice Pablo aquí: teniendo algo contra otro, van a juicio delante de los injustos, aquellos que no conocen al Señor, y no delante de los santos que conocen al Señor. Y quiero hacer hincapié en esto porque esas palabras Pablo las usa para describir cuando habla de la sexualidad, de la cual va a hablar en este capítulo. Los injustos y los santos, dos diferentes clases de personas. Y luego en el verso 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Los que no han sido justificados por fe, o sea, la gente inconversa. ¿No sabes que los injustos, aquí esta traducción dice los malvados, pero es estoy leyendo la traducción Reina Valera, no sé cuál será esa. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ahora empieza a decirnos cuáles son las características de los injustos. Los malvados, dice esa traducción, aunque esa simplemente es una interpretación. La palabra es la misma, injustos, como dijo en el principio. Vienen delante de los injustos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. O sea, habla aquí de los homosexuales. Cámbiame la traducción, por favor, porque esa no es la que puse yo. Porque, una vez más, estas son diferentes traducciones, pero la palabra ahí es la palabra sodomita, es la palabra que habla de un joven que tenía actos sexuales con un adulto, un hombre adulto. Los sodomitas y los los afeminados. Ese era un joven que los griegos, los romanos, ¿verdad?, tenían estas costumbres de usar a los jóvenes como objetos sexuales. Y aquí Pablo les denomina afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales. Entonces está describiendo aquí a los injustos, aquellos que no conocen a el Señor. Y luego dice en el verso 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que un homosexual, una persona, ¿verdad?, que se da en actos sexuales, los afeminados, los homosexuales, dice, no heredarán el reino de Dios. Así que es bien claro, ¿puede ser un homosexual ser un cristiano? No. ¿Puede un cristiano caer en un acto de desobediencia, en algo sexual? Sí, pero se arrepiente, no vive. Esa no es la vida que él ha escogido. Hoy se nos dice que una persona que es homosexual, ese es su estilo de vida. Y eso ha entrado a la iglesia como una mentira que se busca que se acepte, y desafortunadamente y tristemente en muchas iglesias se han aceptado. Se ha aceptado que una persona es homosexual, que una persona, mujer o hombre, es homosexual, y que esa es la manera que es. Pero si es la manera que es, Dios no los crió de esa manera. Y por eso le digo, una persona que es adúltero ha tomado una decisión de adulterar, porque ha salido de su pacto matrimonial. Una persona que es un fornicario ha tomado la decisión de fornicar con una persona. El homosexual es lo mismo, es una persona que ha hecho la decisión de tener un acto sexual con una persona del mismo sexo. Entonces es una sexualidad distorsionada. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces Cristo vino a sacarnos de ese pecado
Y por eso Pablo dice aquí que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahora, y no para hacer énfasis simplemente, aunque estoy hablando de la sexualidad, ¿verdad? Que ha sido destruida por el pecado en el hombre. Pero también Pablo dice aquí, no solamente ellos, sino los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, no heredarán el reino. La persona que vive en ese tipo de vida y esos pecados muestra que no es y no ha sido transformada. Entonces, estos no heredarán en el reino de Dios. Y luego dice en el verso 11, y esto eras algunos, ¿verdad? Y esto erais algunos. O sea, ustedes, algunos de ustedes eran este tipo de personas. Y note que Pablo dice eran, no son, pero ahora son creyentes. No decía, aquí tenemos creyentes, pero son ladrones, pero son creyentes. Son avaros, pero son creyentes. Son borrachos, pero son maldicientos, pero conoce al Señor. ¿Verdad? No, es homosexual, pero es un cristiano. No heredarán el reino del cielo. Pablo dijo, ustedes eran estos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Acuérdense, hablamos del lavamiento, de la regeneración. Es lo que el nuevo nacimiento hace, nos transforma, nos saca de esa condición. Pudiéramos haber sido ladrones, avaros, adúlteros, fornicarios, homosexuales, pero hemos sido lavados. Cuando una persona viene a Cristo y el Señor le transforma el corazón, sale de esa vida, no continúa en esa vida. Habéis ya sido ¿qué? Santificados, apartados de eso para Dios. Habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. O sea, nos perdonó nuestros pecados, pero no nos llama a seguir viviendo en ello. Nos libertó, nos lavó, nos santificó, nos justificó en el nombre del Señor Jesús, dice, ¿y qué? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso Pablo hablaba ahí en Tito 3:5, por el lavamiento de la regeneración, ¿verdad? Y la renovación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te transforma tu vida. Así que no hay tal cosa que una persona homosexual puede ser un verdadero cristiano. Vivíamos en esa vida. Y si tú estás atado a cualquier de esos pecados, ven a Cristo, clama al Señor para que Él venga y te transforme y te cambie. Voy a darle simplemente esa escritura en Levítico capítulo 18. Y si puede ir ahí rápidamente. En Levítico 18 el Señor habla de todo tipo de perversión sexual. No solamente de la homosexualidad, sino que habla de la fornicación, del adulterio, del incesto, de la bestialidad. Dios prohibía que, ¿verdad?, el hombre tuviera ningún acto sexual con animales. Dice usted, ¿sucede eso? Claro que sí. Eso es de los pozos más hondos de la perversión entre la humanidad. Y Dios habló de todo ello porque Él conoce la depravación del hombre. Y nos dio leyes y dio ley a su pueblo para que esto no se hiciera. Y le dijo, obedecerán mis estatutos. En Levítico 18, verso 22. No vamos a cubrirlo todo, como dije, eso fue el tiempo, pero si usted lo lee, va a ver ahí todas las diferentes clases de actos sexuales que Dios les prohibía al pueblo. Les dio dirección para que ellos no hicieran. No te echarás con varón como con mujer. ¿Por qué? Es abominación. Eso es lo que Dios piensa de la homosexualidad, como también del adulterio o la fornicación. Y luego en el capítulo 20 y el verso 13, Dios dice a través de Moisés, Levítico 20, verso 13, si alguno se juntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. O sea que Dios decretó la muerte, inclusive ahí en Israel, para los actos homosexuales. O sea que si una persona se sorprendía en un acto homosexual, la ley de Moisés prescribía que debería de ser puesto a muerte, ejecutado realmente. Ahora para nosotros quizá
diríamos, es un poco extremo, pastor, de que una persona por actos homosexuales lo pusieran a muerte. Pero déjeme decirle algo. En el principio, todo pecado era digno de muerte. No nada más el homosexualismo. Todo pecado. El hecho de que Dios en la ley solamente prescribiera el castigo penal para ciertos pecados era misericordia. Porque en el principio, ¿verdad? Todo el que pecare morirá. Dios le dijo a Adán, el día que comieres del árbol que yo te dije que no comieras, ciertamente morirás. Simplemente por comer algo que Dios le dijo que no comiera. ¿Por qué? Porque el pecado en contra de Dios es digno de muerte, no importa cuál sea. La ley prescribía ciertos pecados solamente donde la persona perdería su vida. Los demás había sacrificios donde ellos podían ofrecer para ser perdonados. Y nosotros lo vemos como algo extremo, ¿verdad? Que Dios decretara muerte para ciertos pecados. Se nos parece extremo. Pero otra vez quiero decirle, el hecho de que Dios delineara ciertos pecados solamente en la ley, dijo, solamente por estos morirán físicamente, no quiere decir que Dios estaba, ¿verdad?, enfocándose en ciertos pecados nada más porque eran peor que los otros. No, Dios estaba limitando. Si Dios no limitara en la ley por los cuales deberías morir, morirías por todos. Y el momento que tú pecas, todo el que pecare, la alma que pecare, dice la Biblia, morirá. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces Dios en su misericordia les dio solamente ciertos pecados bajo la ley por la cuales ellos pagarían por su pecado. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús le trajeron a la mujer en adulterio, que la habían prendido en adulterio, la arrojaron delante de Jesús? Y le dijeron a Jesús, la ley dice que tales deberían de ser apedreados. Y Jesús no les dijo, no, pobrecita, no le hagan nada. No. Jesús escribió en la tierra, él sabía que ellos tenían la razón. La ley de Moisés sí decía que por el adulterio debería morir. Pero Jesús sabía que ellos venían simplemente para tratar de probarlo a él. Porque no le trajeron el hombre. Dice que la sorprendieron en adulterio. ¿Y el hombre dónde estaba? Al hombre no lo trajeron. Trajeron nada más a la mujer. Entonces Jesús les dijo, el que no tenga pecado, arroje la primer piedra. O sea, no le dijo, no la piedren. Dijo, no, pedréenla. Pero el que la va a apedrear necesita no tener pecado. Y no pudo ninguno de ellos. Y el único que la podría haber apedreado para cumplir la ley de Dios era Jesús, porque él nunca pecó. Pero él le dijo, ¿dónde están tus acusadores? Señor, no hay ninguno, ni yo te condeno. Ve y no peques más, le dijo. O sea, deja esa vida. Arrepiéntete, por decirle así. Entonces, cuando nosotros hablamos que la Biblia, ¿verdad?, condena esos actos, es porque muy claramente lo leemos en la palabra de Dios. Dios dijo, este castigo caerá sobre aquellos que practican estas cosas. Pero recordemos una vez más que todo pecado es digno de muerte a los ojos del Señor. Si usted lee Romanos capítulo 1, en los últimos versículos, donde Pablo menciona todo tipo de pecado, y dice, los que hacen estas cosas son dignos de muerte. No solamente las hacen, sino se complacen en los que las hacen. Uno de los pecados que menciona ahí es la desobediencia a los padres. Si esa ley estuviera vigente hoy, todos nosotros estuviéramos muertos. Porque no creo que hay ninguno aquí que no haya desobedido a su padre o a su madre. Y Pablo dijo, hasta ese pecado, Dios lo consideró digno de muerte. ¿Por qué? Porque todo pecado es digno de muerte. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, tenemos por qué estar agradecidos a Dios. Y decir, Señor, por eso mandaste tú a Cristo. Porque estábamos nosotros bajo la sentencia de una muerte justa por un Dios santo que iba a juzgarnos. Y Él vino para pagar tu deuda y la mía, para abrir nuestros ojos, para que nosotros pudiéramos vivir, ¿verdad?,
como a Él le place. Padre, gracias te damos en esta mañana por la vida que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú pagaste el precio por nosotros. Gracias, Cristo, que tú fuiste a la cruz, entregaste tu vida para perdonar al más vil pecador. Te doy gracias, Señor, que ahora debemos de ver el pecado con un horror, de otra manera, Señor, de que no es algo que ahora, Señor, nosotros debemos de vivir en él, pero que ahora, Señor, estamos agradecidos porque sabemos que Cristo pagó esa deuda. Cristo murió, entregó su cuerpo y su vida para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Gracias, Señor. Y esta mañana te agradecemos por la claridad de tu palabra. Y Señor, aunque las mentiras de la cultura religiosa siguen adelante, yo te pido que tú nos des sabiduría, entendimiento espiritual para saber cómo, Señor, llevar la verdad adelante, teniendo compasión por aquellos que se encuentran, Señor, donde un día tú nos sacaste de esa oscuridad, y tener compasión y decirles la verdad de lo que tu palabra dice, porque es la verdad que los va a liberar. Yo te pido, Señor, que antes éramos nosotros también así, y un día tú nos sacaste de las tinieblas, de la oscuridad, de nuestro pecado, y nos trajiste a la luz. Y yo te doy gracias, Señor, porque ahora nos das un entendimiento de lo que es temer tu nombre, porque sabemos que no podíamos escapar de esa vida, solo que tú nos salvarás. Y gracias, Señor, por habernos sacado de esa oscuridad. Ahora ayúdanos, Señor, para cuando nos encontremos personas así, no seamos personas que los juzgamos, sino que tenemos compasión de ellos, porque sabemos que ellos no pueden escapar de esa vida, solo que tú muestres misericordia. Y solamente la verdad, Señor, trae esa libertad. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes para ser una iglesia sabia. Y nunca jamás, Señor, nosotros comprometer la verdad por aceptar la mentira de la cultura popular. Yo te pido esto en el nombre de Jesús. Y gracias, Dios, por lo que has hecho por nosotros. Ve con nosotros esta mañana, Señor. Acompáñanos al salir este día. Cuídanos de toda maldad y toda tentación. Y sé para nosotros ese escudo, Señor, que nos ayuda para vivir una vida santificada delante de ti. Te pido esto en el nombre de Jesús, para mi vida y la vida de todos aquellos que nos escuchan esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.